Un saludo cordial, amigos galleros de Ayacucho, de Perú y del mundo. En esta ocasión nos reencontramos con estos videos que con mucho cariño lo hacemos para ustedes, con el fin de mejorar nuestra crianza y con el fin de conjugar esos dos aspectos fundamentales que son el aspecto teórico, práctico, técnico que nos da la literatura, los libros, y por otro lado, el aspecto tradicional, empírico, que nos heredan nuestros padres y nuestros abuelos. El día de hoy vamos a charlar sobre un tema importantísimo, que es el de la enfermedad del Newcastle. Esta enfermedad viral muy importante porque puede afectar a aves de combate, aves de producción, aves silvestres e inclusive aves ornamentales. Una característica importante de esta enfermedad es que puede causar una mortalidad importante en la crianza. Generalmente, en galpones de aves de producción puede dejar el galpón en cero si éste no lleva un buen programa sanitario y un buen programa de vacunación. Para entender mejor esta enfermedad, nosotros tenemos que hacer algo de historia. En ese sentido, el primer brote de la enfermedad de Newcastle ocurrió en Estados Unidos aproximadamente a finales del año 1800 y a inicios del año 1900 se observó por primera vez en Europa. Pero después de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en el año 1927, comenzó a diseminarse en todo el mundo. Esto debido a la emigración de diferentes personas debido a la guerra. Desde ese momento hasta el día de hoy hay Newcastle en todo el mundo. En todo el mundo podemos encontrar siempre esta enfermedad en galpones donde no hay un buen programa sanitario ni un buen programa de vacunación. En el Perú hubo un brote importante el año 2003, donde arrasó con muchos galpones y criaderos de aves de combate, aves de producción, ponedoras, etc. Razón por la cual el Ministerio de Agricultura aprobó un reglamento que se tituló el control y erradicación de la enfermedad del Newcastle. Razón por la cual desde ese momento el Perú tiene su propio programa de vacunación contra la enfermedad del Newcastle. En ese sentido, amigos, si nos damos cuenta, son más de 100 años con las cuales convive el gallero y el gallo con la enfermedad del Newcastle. Esta enfermedad son tantos años que la conocemos al derecho y al revés. Nosotros sabemos qué sintomatologías tienen exactamente. Cuando hacemos una necropsia, nosotros sabemos qué hallazgos vamos a tener en cada órgano, porque muchas veces se han hecho necropsias muchos años atrás, hay mucha literatura. Nosotros sabemos cómo prevenir, hay diferentes vacunas de diferentes laboratorios que nosotros podemos escoger. En ese sentido, es difícil no compararlo con lo que está sucediendo hoy en día con el coronavirus, una enfermedad nueva que se conoce poco y no hay vacuna. Bueno, un punto aparte a esto, continuando, tengo que mencionarles sobre la sintomatología. ¿Qué síntomas provoca la enfermedad de Newcastle? Pues no tiene un síntoma definido. La enfermedad de Newcastle puede presentarse como un proceso respiratorio, lo cual se puede confundir con un moquillo o con un proceso de coriza aviar o cólera aviar. También puede presentarse con síntomas digestivos, confundiéndose con una salmonela, con una coccidiosis. Sin embargo, existe un síntoma característico de la enfermedad del Newcastle, que es el síntoma nervioso, más conocido como la tortícolis o la mirada a las estrellas. Ese es un síntoma patognomónico que nos puede determinar casi al 60% que se trata de una enfermedad del Newcastle. Sin embargo, siempre cuando hay alta mortalidad es necesario corroborar para ver si estamos frente a una enfermedad del Newcastle con una necropsia. El especialista en el tema, el veterinario, va a observar y va a determinar mediante los hallazgos si se trata o no de la enfermedad del Newcastle. En la veterinaria Martín Cuyo hemos tenido muchas experiencias en cuanto respecta a esta enfermedad. Por experiencia les puedo mencionar que hemos tenido casos de aves las cuales no presentaron ninguno de los síntomas que acabamos de mencionar. Sin embargo, al hacer la necropsia hemos determinado que era Newcastle. O al revés, han presentado todos los síntomas en conjunto que les hemos mencionado antes. En ese sentido, ahí radica la importancia de conocer esta enfermedad.
no tiene un síntoma, una línea definida. En ese sentido lleva mucha confusión. Por eso es que debemos vacunar a nuestras aves y llevar un buen programa sanitario y un buen programa de vacunación. En cuanto a la prevención, existen dos tipos de vacuna para prevenir la enfermedad del Newcastle. Por este lado, como se muestra en la imagen, tenemos la vacuna viva, la cual viene en dos frascos, uno es el dilutor y otro es la vacuna, y esta se mezcla y se aplica por vía intraocular, intranasal o vía oral. Y por este lado tenemos la vacuna inactivada, que viene en frascos más grandes, de medio litro, de 200 ml hasta de 1 litro. Esta vacuna se tiene que aplicar por vía intramuscular y la dosis es de medio centímetro o medio ml. ¿Y cómo utilizamos estas vacunas? Para ello tenemos que irnos al reglamento de control y erradicación de la enfermedad del Newcastle. Ese reglamento que les mencioné anteriormente, que fue decretado por el gobierno del Perú. Ahí existe un programa de vacunación, pero nosotros, para que ustedes lo entiendan mejor, hemos hecho un cuadro más didáctico en el cual les vamos a explicar cómo se emplean las vacunas que les hemos mencionado. Acá tenemos el cuadro, amigos galleros, para explicarles mejor cómo se emplea la vacuna viva y la vacuna inactivada, la gota y la inyección, de acuerdo al reglamento que nos indica el Ministerio de Agricultura, específicamente para el Perú. Indica que nosotros debemos vacunar cada 3 meses, como indica acá. Acá tenemos un cuadro donde un año lo hemos dividido en 3 meses. Entonces, nosotros tenemos que gotear o aplicar la vacuna en gota cada 3 meses a nuestras aves, como se ve acá. Cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. ¿Y qué sucede inmunológicamente en nuestro animal cuando le aplicamos? Inmediatamente aplicamos la vacuna viva, es decir, la gota, nosotros vamos a tener un pico en los días siguientes de haber sido vacunado el ave inmunitario. Es decir, su inmunidad automáticamente va a subir, pero eso no se puede mantener mucho tiempo en el organismo. Entonces eso va a ir poco a poco desapareciendo. Finalmente, en 3 meses prácticamente, como se ve en el recuadro azul, no va a haber ya prácticamente nada de refuerzos, nada de vacuna en el organismo que ayude a controlar, a prevenir la enfermedad de Newcastle. Entonces, vacunamos y a los 3 meses prácticamente no va a haber nada de inmunidad contra la enfermedad de Newcastle. Por eso es que debemos vacunar cada 3 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si pasa eso, nosotros vamos a tener un pico bajo, donde nuestro animal está en riesgo. Esto puede ser un poco antes, puede ser después. Para eso está elaborado y fabricado la vacuna inactivada. ¿Qué hace esta vacuna? Acá les traje una línea donde se observa lo que hace la vacuna inactivada. El día que nosotros vacunamos a nuestros animales con la vacuna inactiva, con la inyección de medio centímetro que les digo, esa nos va a dar una inmunidad pequeña, pero prolongada. Si ustedes ven, nos va a dar una inmunidad pequeña, pero prolongada. Por eso es que es tan importante conjugar ambas vacunas. Una nos va a dar una inmunidad grande, pero corta. Y otra nos va a dar una inmunidad pequeña, pero prolongada. En ese sentido, ya no vamos a tener este pico bajo, que es un riesgo para nuestras aves. Un detalle importante que debo mencionar es que la vacuna inactivada, esa inyección se debe aplicar solamente una vez por año, a diferencia de la vacuna viva que se debe gotear a nuestras aves cada 3 meses. Pero hay varios detalles acá que hay que tener en cuenta. ¿Qué sucede con nuestros pollos recién nacidos? Hemos determinado, de acuerdo a lo que dice el reglamento y nuestra experiencia, que un pollo recién nacido hasta que cumple 1 mes de edad debe al menos recibido 3 veces la vacuna de la gota, es decir, la vacuna viva, para asegurar su inmunidad. Ya después de haber recibido 3 vacunas en un solo mes, pasa a este programa de cada 3 meses. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, les ponemos el caso de que nosotros hemos vacunado a nuestras aves acá y después de 1 mes nos llega un lote de aves de 100 pollos de la incubadora que tenemos que vacunar sí o sí. Pues no hay ningún problema. Nosotros cuando ha pasado 1 mes o 2 meses podemos vacunar a los pollitos que han llegado y reforzar la vacuna que hemos hecho 1 mes antes.
Es decir, nosotros podemos vacunar cada mes, cada 2 meses, no habría ningún problema. Pero nosotros debemos procurar ensamblar y hacer coincidir ciertos nacimientos, cierta llegada de pollos, para que sea más o menos cada 3 meses. Otro detalle importante también a tener en cuenta es que uno como gallero, como criador, no puede escoger. Mejor yo me compro la vacuna inactivada en inyección. No, mejor me compro la gota. Pues así no funciona la cosa, lamentablemente. Inmunológicamente nuestras aves, para que reciban la inyección, la cual les va a dar una inmunidad pequeña pero prolongada, debieron haber recibido antes una gota. Es decir, ustedes no pueden comprarse solo la inyección para que les proteja un año. Siempre la gota es importante. Existen muchos galleros, incluyéndonos a nosotros también, que solamente por cuestiones de economía o de adquisición de la vacuna no podemos conseguir la vacuna, entonces solamente empleamos la gota cada 3 meses, cada 2 meses o cada 4 meses. Pues no hay ningún problema, eso va a servir muchísimo. Y hay una gran diferencia que va a tener con los galpones o otras crianzas que no emplean nada de vacunas. ¿Está bien? Espero hayan entendido bien. Yo sé que va a haber muchas incógnitas, pero justamente para eso nos escriben al Facebook y ahí podemos dilucidar muchos aspectos que tenemos dudas. Otro tema, amigo, es los mitos sobre las vacunas. Existen varios mitos. Entre ellos, dice uno que cuando vacuno a mi gallo, este ya no va a pelear igual. Pues ese mito es totalmente falso. Lo máximo que puede ocurrir desde un punto de vista médico cuando vacunamos a un ave son 2 días de una fiebre muy ligera, que sí o sí va a pasar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Realmente podría influir en la pelea si esta vacunación justo se hace un día antes de la pelea o 2 días antes. Y por otro lado, también son seres vivos y recuerden, siendo así, cualquier cosa puede pasar, no son máquinas. En ese sentido puede ser que ocurran ciertos detalles que el animal haga que le choque un poco más o no. Sin embargo, eso va a ser en un porcentaje mínimo, sin dudas. Otro mito podría ser la pregunta que siempre nos hacen cuando vienen a la veterinaria muchos amigos. Nosotros hemos vacunado, doctor, contra Neucastle a este animal y se ha muerto por Neucastle y comprobado. De acuerdo a la necropsia, los hallazgos indican que es Neucastle. Pues esas cosas pueden pasar. Eso pasa en gallos de pelea, eso pasa en aves de producción y puede pasar hasta en mascotas. ¿Qué sucede? Pues estos son animales vivos, son organismos. En ese sentido, muchas cosas pueden pasar. Usualmente puede ser que el día justo de la vacunación este animal estaba medio agripado o inmunológicamente deprimido por alguna causa, por un tope, no sé. Inclusive puede ser que haya un factor genético que predisponga para que este animalito no inmunice de una manera adecuada. Sin embargo, va a haber diferencias considerables en la mortalidad. Definitivamente no se va a morir todo el galpón. Puede ser que haya 1 o 2 muertes casuales. Otro mito es que si nosotros vacunamos a nuestras aves, vamos a tener que vacunarlas para siempre. Pues esto es un mito totalmente falso, puesto que si nosotros vacunamos a nuestra ave, esta va a inmunizar. Y si no seguimos con el programa de vacunación, simplemente va a ser como un ave que no hemos vacunado jamás, predispuesta a enfermar. Amigos galleros, siempre es un placer compartir información con ustedes. Esperemos que el tema que hemos tocado hoy sea de su agrado y haya estado todo claro. Y si así no fuese, esperamos sus comentarios en las redes sociales. Como es de costumbre, nos vamos a despedir compartiéndoles un pequeño fragmento de una lectura de un libro muy bonito que lleva por título Lo más selecto del pensamiento universal. Corto y dice así. Cuando le preguntaron a Alejandro Magno cómo conquistó el imperio de los persas, contestó, no dejando nunca para mañana o pasado lo que era posible hacer en el presente. Tenemos salud, tenemos vida, amigos galleros. ¿Qué más podemos pedir? Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias.